Esta última charla de este Haris, como tenéis todos en vuestro cuadernillo, tiene por título Espiritualidad cristiana, vida bajo el Espíritu Divino. Y va a ser una charla que yo creo que nos va a ayudar a recoger un poco el recorrido que hemos ido haciendo a través de este fin de semana, porque el tema que contiene esta reflexión es precisamente los dos polos que hemos visto de manera fundamental en estos días, que son por una parte la vida del hombre, ¿no? Con la primera charla que nos dio la Madre, el hombre como un ser abierto, como un ser espiritual, y la segunda de Carolina sobre el Espíritu Santo, ¿no? Con luego toda la repercusión que tiene eso en la Iglesia. Pero la espiritualidad cristiana precisamente va a ser el punto de comunión entre estos dos polos, entre este hombre que está abierto y este Dios que sale al encuentro del hombre. Por tanto, yo creo que nos va a ayudar un poco a recoger lo que hemos ido viendo en el fin de semana. Antes de comenzar a desentrañar lo que significa esta vida bajo el Espíritu, que es el contenido de la clave, a mí me gustaría que nos detuviésemos en un primer lugar en la primera parte del título, que es espiritualidad cristiana, para poder entender lo que significa luego una vida bajo el Espíritu. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de espiritualidad cristiana? Será fundamental comprender este primer paso, porque la vida del Espíritu no es otra cosa que el objetivo final y fundamental de la espiritualidad cristiana. Por tanto, la segunda parte del título está incluida en la primera, ¿no? O es una explicitación de la primera. Antes de entrar en lo que es propiamente esta vida bajo el Espíritu, en la reflexión que he hecho este tiempo, yo me he acercado al momento social en el que nos encontramos y cultural. Esto ya digo que va a haber cosas que hemos oído de algún modo, en el que estamos inmersos y en el que es fácil reconocer a este hombre que se reconoce a sí mismo como ser espiritual y que busca un cauce de salida para desarrollar esta fuerte apertura que él experimenta interiormente y que necesita encontrar un cauce de salida. Pero junto a esto también nos encontramos con lo que parece aparentemente contrario, y es que este hombre que busca cauces de salida a este mundo interior del que no se puede deshacer, sin embargo también pues el hablar de espiritualidad de algún modo pone ante nosotros una cierta sospecha, ¿no? Como ya hemos dicho en estos días. Sobre todo cuando aparece el adjetivo espiritual, ya, como decíamos ayer, ya nos pone un poco entre interrogaciones. Uy, ya esto tiene todo menos credibilidad, ¿no? Ya es espiritual, ya es etéreo, ya es algo... Bueno, pues por eso yo creo que es esencial que intentemos desmontar, que es lo que yo voy a intentar hacer en la primera parte de la charla, que intentemos desmontar la idea de identificar espiritualidad exclusivamente con una parte de la vida, ¿no? La espiritualidad como algo que está solamente, digo solamente porque solamente es importante, solamente relacionado con la oración, solamente relacionado con la religiosidad o con la piedad, pensando por tanto que la espiritualidad se refiere a una parte, ¿no? Como nos decía ayer la Madre en la primera charla, bueno, pues nos dedicamos a cuidar la vida espiritual como si fuera algo totalmente exento de lo que es nuestra propia vida, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es un reto retomar la esencia de esta cuestión, porque de lo que vamos a hablar en esta charla es de cómo la vida espiritual, lejos de ser esta aproximación tan parcial que a veces puede estar debajo de lo que nosotros entendemos por vida espiritual, es propiamente la vida del Espíritu fluyendo en nosotros. Por lo tanto, es nuestra vida. La vida espiritual en Carolina es la vida de Carolina, es el Espíritu de Dios que se entreteje en la vida de Carolina, no es una cosa de su vida como puede ser, como nos decía ayer la Madre, ¿no? Cuidamos lo físico, lo espiritual, como una parte totalmente parcial. En las circunstancias del mundo en el que vivimos, el asunto de la espiritualidad yo creo que ha pasado progresivamente de ser un tema pues a veces muy cerrado a un círculo muy concreto, teológico, de reflexión, ¿no? Al que solo les interesaba a algunos, a constituirse una parte del mundo social, ¿no? De instituciones, de comunidades, de vida. Me llamaba la atención, hace poco, yo nunca lo he visto, pero nos contaban
no, nos lo contaba Susanne, como en Alemania, como ya la gente no va a misa, ¿no?, los domingos, pero sin embargo los parques se llenan a primera hora de la mañana de gente que hace yoga, que hace todo tipo de técnicas orientales, porque necesita descansar, necesita dedicar un tiempo a esta dimensión de la que no se puede sustraer. Por tanto, es verdad, ¿no?, y también ha aparecido aquí en estos días, que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, todo este tema de la espiritualidad parece que está volviendo, ¿no?, ayer también lo hablamos en el encuentro, está volviendo como a resurgir, y se viven múltiples expresiones y experiencias de espiritualidad en las que fundamentalmente no tiene por qué estar relacionado con lo propiamente religioso, ¿no? Hoy vemos evidenciamos, ¿no?, este indiscutible crecimiento de la espiritualidad, pero sin embargo, como decía, no está unido a una vida religiosa como por lo que se entiende religión, ¿no?, o vida unida a una religión, ¿no?, en cuanto a dogmas, una forma de doctrina concreta, unas normas, ¿no? Esta espiritualidad, que es profundamente humana, ¿no?, y de la que no podemos ninguno de nosotros sustraernos, es la base de lo que va a ser la espiritualidad cristiana. Por lo tanto, no podemos separar esta dimensión del hombre, esta tendencia, esta apertura al mundo espiritual, no podemos separarlo de lo que va a ser luego propiamente una vida bajo el espíritu, ¿no? No es unos custodian solamente la parte antropológica y otros van más allá, sino que vamos a ver en el desarrollo que esto está totalmente unido. El planteamiento de la espiritualidad en esta perspectiva yo creo que supone reconocer, que es lo que vamos a intentar hacer nosotros, reconocer en Jesús, en Jesucristo, en el Dios Trinidad, la fuente y el criterio para conducir nuestra propia existencia. Del mismo modo que el Espíritu actuó y orientó la vida de Jesús. Por lo tanto, vamos a intentar entrar en esta experiencia del Espíritu de Dios en nosotros. Antes de ir concretamente a lo que a mí me parece que pueden ser los rasgos de una existencia vivida bajo el Espíritu, yo me gustaría apuntar dos peligros que me parece que pueden aparecer en una inadecuada comprensión de lo que es la vida espiritual. Después de habernos acercado pues a esta espiritualidad como una realidad humana, que incluso hemos dicho, ¿no?, que es la base de lo que vamos a definir como espiritualidad cristiana, esto, que aparentemente es muy claro, sin embargo, porque no es algo que está fuera de nosotros, ¿no?, porque es algo que se elabora en el interior, a veces es un objeto claro de muchos equívocos y de muchas confusiones. Yo creo que puede haber bastantes, pero yo he subrayado los que a mí me parecen más comunes en nuestra propia experiencia. El primero es el peligro de identificar lo espiritual solamente con lo inmaterial. Ayer cuando Gonzalo hablaba de esto en el encuentro pensé, como siga, me machaca mi clave de mañana, porque a mí me parece que este es un peligro que está bastante en vigor, ¿no? A menudo se habla de lo espiritual como si fuese aquello que no tiene relación con la vida, ¿no? Cuando digo material no me refiero solamente a lo material, ¿no?, sino con aquello que está fuera de nosotros. A veces se identifican estas dos realidades, ¿no?, lo espiritual como aquello, pues eso, que no tiene forma, que no tiene contenido, pues que no implica en el fondo mi vida, que es algo que no tiene que ver con mi trabajo, que no tiene que ver con mi deseo estético, que no tiene que ver con nada de lo que me rodea. Es algo que en el fondo me separa del mundo, ¿no? La espiritualidad como aquello que me distancia de lo que la vida en sí me ofrece, ¿no? Cuánta gente a veces viene aquí, ¿no?, o nos dice, bueno, vosotras, claro, como estáis allí, sin el mundo, y pues claro, así cualquiera vive, ¿no? Esta concepción de la vida espiritual como aquello que me separa del propio entorno en el que Dios me ha dado para desarrollarme. Ahí está ahora un poco de moda, ¿no?, en el mundo de la espiritualidad, esta espiritualidad de los ojos abiertos, ¿no?, esta llamada a vivir lo espiritual en comunión con la propia vida, con el cosmos, con los otros. Bueno, pues esta tendencia, este peligro sería más bien la de la espiritualidad de los ojos cerrados, ¿no? Esta espiritualidad que
que lleva a pensar que las cosas, que los otros, que la vida en realidad lo que hace es que me distrae, me lleva al mal, me separa de lo que verdaderamente es espiritual, por tanto, pues es mejor distanciarse, no estar demasiado pendiente, ¿no?, de lo que nos rodea, porque es un peligro. Yo creo que esta tendencia es fácilmente reconocible en ámbitos eclesiales e incluso es posible que nos pueda pasar a alguno de nosotros, que comprendamos la vida espiritual así, ¿no?, como que es más espiritual aquel que más prescinde de la propia realidad que nos rodea. El segundo peligro, que yo creo que es todavía más común, es el de identificar lo espiritual solamente con lo intelectual o psíquico, ¿no?, psíquico-psicológico. A veces el término espiritual se ha tomado no solo como un sinónimo de lo no material, sino que a veces lo espiritual ha quedado muy unido o se ha situado en la esfera pues más bien del intelecto, de la psique humana, ¿no?, de modo que el mundo espiritual pues es confundido con nuestro propio mundo psíquico. La vida espiritual en el fondo pues es un conjunto de ideas, de sentimientos, de actos de voluntad. Este peligro en el fondo me parece a mí que es el de confundir la interioridad, ¿no?, la vida íntima del espíritu de la que estamos hablando, con la realidad de la psique humana, ¿no? Esta distinción que hacíamos también ayer en el encuentro, ¿no? El hombre tiene una vida interior, ¿no?, que es voluntad, que es inteligencia, que es memoria, y esto está abierto a lo espiritual, pero esto no es propiamente o no es únicamente lo espiritual. Una visión en la que la vida espiritual quedase reducida a esta mente humana produce en la persona una gran fractura. A veces oímos con frecuencia, ¿no?, como, y más en este mundo, ¿no?, en el que, pues eso, dicen que ahora pues los psicólogos han sustituido a los sacerdotes, a los directores espirituales. No estoy, digo ya, antes de comenzar lo que voy a decir ahora, no estoy nada en contra de los psicólogos, al revés, creo que es una gran aportación, por eso, yo creo que se va a entender, ¿no? Pero sí que oímos a veces con frecuencia pues que antes de entrar en una vida espiritual seria hay que liberarse un poco de la propia historia personal, hay que sanarla. Antes de empezar la vida espiritual pues tiene que quedar todo resuelto, porque si no pues en la vida espiritual no se va a poder desarrollar. Y yo, dando vueltas estos días a esto, pues me atrevo a afirmar que esto no es verdad, de ningún modo, ¿no? Por eso es fundamental no confundirlo, porque también en un sufrimiento psíquico, en un momento de dificultad, en una perturbación, en un momento de ruptura, de crisis, de frustración, puede ser un momento idóneo donde precisamente se abra la herida y la herida se convierta en esta puerta abierta sobre la que hacer la epíclesis, ¿no?, sobre la que pedir que el Espíritu Santo venga. Por tanto, no es importante, ¿no?, llegar a una vida espiritual en la que haya pues una tranquilidad psicológica, ¿no?, la vida espiritual como estoy bien. La verdad es que uno va a la oración, ¿no?, y uno tiene un problema gravísimo, me ha pasado no sé qué cosa gravísima, yo voy a la oración y bueno, pues eso desaparece, ¿no? Esto también puede ser un ídolo de la vida espiritual, ¿no?, que podemos mitificar. Lo que cuenta en el fondo en este peligro, lo que cuenta pues es una vida que no tenga sub y baja, ¿no?, que esté equilibrada. Bueno, pues esto en principio, aunque eso está fenomenal, pero en principio eso no es el objetivo de la vida espiritual, ¿no?, sino que la vida espiritual es la integración de una vida escondida con Cristo en Dios, sea como sea la vida. La identificación, por tanto, de lo espiritual con lo psíquico, ¿no?, con todo este mundo interior, o con lo inmaterial y etéreo, ¿no?, pues es una gran trampa. Si lo espiritual fuese una dimensión meramente intelectual, por tanto, ser más espiritual equivaldría a tener pensamientos cada vez más elevados, ¿no? Tendríamos, en el fondo, la vida espiritual sería una tendencia a un cierto idealismo, en el que, pues, yo me las apaño conmigo mismo o conmigo misma, y al mismo tiempo, si lo espiritual fuese la voluntad, ¿no?, que se esfuerza en aplicar pues hermosos pensamientos, caería en el fondo en un voluntarismo, de modo que la vida espiritual se convertiría pues en una acción de codos.
Y si lo espiritual fuese un sentimiento, pues se correría el riesgo de identificar lo espiritual con lo sentimental, ¿no? De modo que lo espiritual me va bien cuando yo estoy bien y me va mal cuando yo estoy mal, independientemente de la vida de Dios. En el fondo totalmente es un autocentramiento en el hombre. Si fuese así, no, pues todas estas prácticas espirituales, en el fondo, que es lo que se propone, yo creo, en todas estas prácticas de las que hemos hablado, pues sería más bien hacer un ejercicio psíquico, ¿no? En el que la oración, más que el encuentro con un otro, pues es un intento de concentración, de entrar dentro, de poder experimentar el vaciamiento, la mente en blanco, todas estas cosas, ¿no? que se oyen con frecuencia. Bueno, pues el equívoco que propone la consecución de este mítico estado espiritual con esta ayuda, a veces en el fondo lo que manifiesta es que el hombre, la vida espiritual en este equívoco se la toma como aquel que quiere lograr un cierto bienestar, ¿no? La vida espiritual es como un elemento más para mi bienestar, ¿no? Lo económico, lo familiar, lo personal y lo espiritual, ¿no? Algo que me provoca este bienestar. Da la impresión, por tanto, de que el hombre, nosotros, ¿no? Agobiados pues por el ritmo de la vida moderna, tratamos de recuperar este equilibrio interior que siempre tira de nosotros, pero en el fondo, en este equívoco, este intento de recuperar el equilibrio interior no implica un cambio en mi vida. Es decir, yo voy a intentar que con todo esto que tengo, con todo este mogollón de trabajo, de estrés, con todo esto que tengo, voy a dedicar un momento para autocentrarme, ¿no? Para que la energía se centre en mi interior. De modo que la vida espiritual no me lleva, repito, a ningún cambio objetivo, sino que es más bien una vida espiritual que me tranquiliza, que me serena, ¿no? Por tanto, cuanto mejor funciona, pues mayor bienestar me produce y viceversa. Cuanto mayor bienestar me produce, yo en la vida espiritual estoy viendo un gran crecimiento. Yo a esto, algunas hermanas me han oído muchas veces decirlo, yo a esto lo llamo, de manera muy simplista, ¿no? Pero lo llamo el Dios lexatín, ¿no? Este Dios que me tranquiliza, que me quita los agobios, la ansiedad, la angustia, ¿no? Que cuando yo estoy muy mal, pues yo voy a la capilla y todo pasa, ¿no? Aunque no cambie nada en mi vida, aunque yo siga siendo la misma, aunque yo viva igual. Pero la vida espiritual no es vivir en este equilibrio psicológico, ¿no? No es, entendiéndolo bien, ¿no? Lo que los antiguos les llamaban la apacella, ¿no? Este no sufrir, este buscar una estabilidad. Esto puede darse o no darse, pero lo que yo quiero decir es que esto no es lo esencial. También hay quien para vivir esta vida en el espíritu, en el fondo, se desprende, por eso no necesita la iglesia, no necesita los sacramentos, no necesita nada, porque en el fondo es algo que me compete a mí, ¿no? Es un vector que se gira sobre mí mismo, porque en el fondo soy yo misma la que se gesta esta vida interior. Bueno, por tanto, la vida espiritual, recogiendo esta primera parte, no es lo inmaterial, en el sentido que hemos dicho, ¿no? No es esto etéreo, que se pierde, que está sin forma, no es una vida psicológica, no es la que yo estoy bien o estoy mal, no son ideas y no son emociones tampoco, ¿no? Como decía ayer Gonzalo, la vida espiritual, si tiene algo, si tiene una palabra que pueda recoger, lo que tiene la vida espiritual son emociones. La vida de Dios no son ni psíquicas, ni ideas, ni emociones, sino que son emociones, movimientos interiores. Vamos a dar un paso ahora, tras habernos acercado a estos dos peligros que a mí me parecían importantes para comprender lo que es una vida bajo el espíritu. Vamos a acercarnos a lo que es a la adecuada comprensión de la vida en el espíritu, que en el fondo es el binomio inseparable que existe entre Dios y el hombre. El fundamento de la vida cristiana, y esto retomo un poco lo que hablamos ayer, el fundamento de la vida cristiana y la llamada radical que tenemos todos es a la identificación con Cristo, no hay otra. De lo que vamos a hablar aquí no es otra cosa que de la identificación con Cristo, y esta identificación que brota del encuentro con Él. Por tanto, la cuestión de la vida espiritual, la cuestión es si está en nosotros, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, si Él está aquí,
¿yo cómo me puedo encontrar con Él? Esta es la cuestión radical de la vida interior, ¿no? Como decíamos ayer también, la vida espiritual, el hombre espiritual se pregunta, ¿hay alguna diferencia en la experiencia que vivieron los primeros discípulos a la que vivimos nosotros hoy? Ellos, Pedro, Juan, María Magdalena, se encontraron con el resucitado, pero este resucitado era aquel que habían visto hacer milagros, a quien habían oído predicar, a quien habían acompañado por Galilea, a quien incluso habían visto morir, y este, con el que habían hecho un recorrido y un camino de comunión, este se convertía en el viviente, en el que se encontraba con ellos de un modo nuevo. Por tanto, la gran pregunta que yo os hago, ¿no?, y que me he hecho a mí, para poder responder a qué es una vida bajo el Espíritu, la gran pregunta es cristiana, y en el fondo, pues de la teología es, ¿podemos hacer nosotros hoy esta experiencia? Y si la podemos hacer, sí, la podemos hacer, vale, pues ¿cómo se hace, no? ¿Cómo hacerla? Es claro, es evidente, que la experiencia que vivieron los discípulos es única, ¿no? Como decía ayer Carolina, la ascensión revela esto, que la experiencia que vivieron ellos es única. Pero siendo única, no concluye con ellos. Es única en ellos, pero no se cierra en ellos. Porque si se cerrara en ellos, no podría haber vida espiritual. La resurrección de Jesús representa el punto álgido y el giro decisivo en el trato de Dios con los hombres. Con este acontecimiento, con la resurrección, se inaugura una nueva situación de esperanza, que es la de que nosotros hoy, en el siglo XXI, aquí, en Sotillo de la Grada, 2015, podemos encontrarnos con Él. Ayer decíamos que sin la resurrección, decía Gonzalo, no podría existir la Iglesia, ¿no? Y yo digo hoy, y sin la resurrección no podría existir la vida espiritual cristiana, no podría existir la vida bajo el Espíritu Divino. Porque la vida bajo el Espíritu Divino no es otra cosa que la continua referencia al encuentro con el resucitado. Dice un teólogo, Ranner, dice que la resurrección de Jesús es ya la plenitud de la obra salvadora de Dios en el mundo y entre los hombres, y que por eso todo lo que resta es la realización de lo acontecido en la resurrección de Jesús. Por tanto, la vida espiritual, la vida del Espíritu como don del resucitado es consecuencia absoluta de aquel acontecimiento único que sucedió con la resurrección de Jesús. Y la siguiente pregunta que en el discurso que estamos haciendo tenemos que hacernos es, muy bien, la vida cristiana, la vida espiritual, una vida bajo el Espíritu, es el encuentro que se produce en el hombre con el resucitado. Pero ¿y esto cómo sucede, no? Bueno, pues evidentemente esto solamente puede suceder, como también hemos dicho ya, bajo el Espíritu. Él es el que realiza en nosotros lo acontecido en la Pascua. La resurrección, por tanto, no queda encerrada en el pasado, sino que la resurrección, los efectos de la resurrección, la posibilidad del encuentro con el resucitado, se da gracias a la presencia del Espíritu. Esta presencia del Espíritu, que es un don completamente nuevo, que nos lleva a todos a una proximidad y a una renovada comunión con el resucitado. Y puesto que el fin de la vida espiritual es el encuentro con Jesucristo, y como acabamos de decir, es posible gracias al Espíritu, de ahí se sigue que la vida espiritual no puede ser otra cosa que una vida bajo el Espíritu. La vida espiritual es la vida en el Espíritu y con el Espíritu. Por eso es una vida que tiene mucha forma y es una vida que tiene mucho contenido y no es algo nada etéreo. Los maestros antiguos espirituales repetían, la vida espiritual es la vida en el Espíritu Santo. En este sentido decía que esta charla compendiaba lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El hombre y Dios unidos, esto es la vida espiritual. La persona espiritual, por tanto, es aquella que vive inmersa en el Espíritu Divino. Su vida está iluminada, todo lo que hace, todo lo que vive. La vida espiritual, por tanto, no es solamente una disciplina o una tesis, no es solamente una ciencia, sino que es el arte de la sinergia que se da entre el Espíritu Santo y el hombre. Este arte que hace fructificar su presencia en nuestra vida. Esto es propiamente una vida bajo el Espíritu. La vida espiritual, por tanto, es el arte, y esto nos decía Gonzalo en la presentación la primera noche, es el arte de prestar atención
al Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Este prestar atención me parece muy importante. El acto fundamental, por tanto, de la vida espiritual no es qué hago yo, ahora veremos un poco esto, no es qué hago yo, qué me propongo yo, sino que es el reconocimiento del Espíritu Santo. Un reconocimiento tan radical que crea un hábito interior, que es el de darle la prioridad a Él. La prioridad la tiene el Espíritu. Por tanto, una vida bajo el Espíritu es vivir en esta apertura constantemente al otro, con mayúscula, ¿no? A este otro que es el Espíritu y que efectivamente ahora veremos me abre a los otros. Por tanto, la vida espiritual tiene su origen no en el hombre, sino en la acción del Espíritu Santo que obra dentro de nosotros. Pero esta vida del Espíritu que obra en nosotros se manifiesta al exterior, en el obrar, en lo que hacemos, en lo que vivimos. Por tanto, la inhabitación del Espíritu Santo es la que nos hace estar en continua conciencia de su presencia en nosotros, pero no una presencia que me ensimisma, que me cierra, que me hace en el fondo crear un solipsismo en el que yo solo soy el importante, en el que yo me analizo y me miro y me pregunto y me pongo el termómetro, voy mejor, voy peor, sino que la vida espiritual es esta constante atención a otro que no soy yo, pero que será en mí. Aquí está la dificultad. Otro que no soy yo, pero que será en mí. Por tanto, que es inseparable de mí, porque será en mí, pero que no soy yo. La vida espiritual, por tanto, consiste en hacer nuestra la vida que ya se ha recibido en el bautismo. Es un don objetivo. El Espíritu Santo no es, me encontré ayer con él y aquí le tengo en mi bolsillo, sino que es algo que se recibe con objetividad en el bautismo. El Espíritu Santo, por tanto, el Espíritu de Dios, es el protagonista de la vida espiritual cristiana. Su presencia, la presencia del Espíritu en el corazón del creyente, suscita una toma de conciencia que, transformándose en compromiso vital, va construyendo una vida espiritual en el sentido estricto de la palabra, es decir, que el dinamismo del Espíritu pone en juego todas las capacidades de la persona. Y ahora, yo la pregunta que me hacía era, vale, pues la vida espiritual nos queda claro lo que no es, nos queda claro que es esta sinergia entre Dios y el hombre, que es la primacía del don de Dios en nosotros, que estamos llamados, por tanto, a reconocerle y a darle a Él el peso que tiene. Pero nosotros, hoy, aquí, ¿qué signos tenemos? ¿No? Objetivos, o de una cierta objetividad, porque esto de objetivo en el espíritu a veces es un poco complicado. ¿Qué signos tenemos para reconocer que esta vida del espíritu está en nosotros? ¿No? Porque podríamos decir, vale, esto muy bien. A ver, por favor, levanten la mano quien vive una vida en el espíritu en este sentido. Y uno pues un poco diría, bueno, no sé, me puede dar algún dato más, ¿no? Porque esto parece que todavía no se ha concretado del todo, ¿no? Bueno, pues yo ahora lo que voy a intentar es concretar un poco más esto que acabo de especificar, ¿no? Esta sinergia entre los dos. Nos toca adentrarnos, por tanto, en cómo actúa el espíritu en el hombre. Vamos a ver una serie de criterios que nos pueden ayudar a descubrir si verdaderamente vivimos esta vida espiritual. Dice un psicólogo que conocéis todos, Jung, dice una afirmación que nos puede dar luz a este tema. Hay que ponerla un poco entre paréntesis, ¿no? Yo creo que no se puede absolutizar ni mucho menos, pero para lo que estamos diciendo a mí me parece muy interesante. Dice él, solo es real lo que produce un efecto. ¿Qué significa esto, no? ¿En qué sentido quiero decir yo esto? Bueno, pues significa que la vida bajo el espíritu no es solamente una vida hacia adentro, ¿no? Sino que es una vida que se tiene que hacer patente en el exterior. Es fácil reconocer, ¿no? Veíamos ayer en el Nuevo Testamento, es muy fácil reconocer esta fuerza del espíritu que, como nos decía Gonzalo, pone en pie a la Iglesia, ¿no? Esta fuerza del espíritu que pone en funcionamiento la vida de hombres y mujeres. No solamente es una emoción interior que les llena de alegría y les quita el miedo, y entonces, pues mira, la mejor terapia para el miedo pues es el encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? No solamente es eso, sino que es una fuerza, ¿no?
en el sentido que decíamos ayer, esta dinamis, esta fuerza que no es solamente una energía, esta fuerza que saca al hombre de sí mismo también. Actuando dentro, le proyecta hacia afuera. A los discípulos veíamos ayer que les impulsó a predicar el nombre de Jesús por las calles de Jerusalén y de Galilea. Pero es la misma presencia que a los primeros cristianos les llevó al martirio con alegría. Yo aquí me puedo emocionar, pero es la misma presencia que a muchos hombres y mujeres que deseaban vivir con radicalidad en un tiempo en el que la vida cristiana estaba aceptada, les llevó al desierto para vivir esta vida radical. Por tanto, yo lo que quiero decir es que no es posible vivir una vida bajo el Espíritu sin que tenga efectos evidentes. Estos no serán nunca el único punto de mira, ya que la vida espiritual hemos dicho que es la vida que fluye dentro, pero sí serán elementos que nos pueden ayudar a discernir esta presencia más o menos intensa en el mundo, en nuestra vida interior. En primer lugar, antes de entrar en estos efectos concretos de la vida, es importante tener en cuenta algo que ya he apuntado, pero que quiero ahora decir, es que la vida del Espíritu lo primero que es un don. No es algo que nos ganamos con nuestros codos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es acogerla. Lo primero no es que hay que hacer para vivir una vida espiritual, denos alguna clave para hacer, sino que lo primero que hay que hacer es acoger. Acoger significa dejar que nos roce, percibirla, aprenderla, reconocerla y responder a ella. Por tanto, vivir en el Espíritu no es, en primer lugar, planificar una larga o corta lista de propósitos, ¿no? Sino que es más bien lo que a mí me gusta llamar una pasividad activa. Se recibe, en primer lugar, pero está en nuestra mano el acto de recibir. Esto es como cuando te dan un regalo. Yo puedo querer dar un regalo a Esther, pero como Esther no lo reciba, ya le puedo yo estar poniendo el regalo en la mano, que como ella no lo aprecie, ¿no?, el regalo queda sin recibir. Esto es la vida de Dios, ¿no? La vida de Dios es un don que se nos da y que, por tanto, la primera palabra la tiene Él, pero es un don que requiere de la recepción del hombre. Que sin el hombre, el don no se recibe, valga la redundancia. Bueno, pues cuando la vida del Espíritu, que en primer lugar se recibe, cuando la vida del Espíritu está presente en la vida, en la tuya y en la mía, algunos de los efectos que se producen son los que voy a decir a continuación. El primero de ellos, algunos ya los hemos dicho, ya han ido saliendo en la charla de Carolina, en la de Gonzalo ayer también. Yo creo que esto nos puede un poco ayudar a recoger, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no?, lo primero que nos da es un poder unificante. Por tanto, podemos afirmar que el primer movimiento de la vida espiritual es centrípeto. O sea, que la vida espiritual es aquella que nos hace entrar en nuestro interior y nos unifica. Nos unifica, repito, lo voy a repetir 1000 veces, pero es que creo que es muy importante. No nos unifica solo a nivel psicológico y humano, sino esta unificación a la que yo me refiero es la unificación de que toda nuestra existencia, nuestro hacer, nuestro vivir, nuestro pensar, está impregnada de esta vida, ¿no? Yo voy a la oración y en la oración como una cariátide, no me muevo, pero luego yo salgo, critico al vecino y me enfado y tengo un genio terrible, pero yo voy a la oración y ya, pues eso, ¿no?, el exatín. Bueno, pues la vida espiritual, como dice San Pablo en 1 Corintios 10:31, cuando dice ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo por la gloria de Dios, ¿no?, para dar gloria a Dios. La vida espiritual nos unifica en este sentido, que nuestra existencia se podría recorrer y recorriendo nuestra existencia debería, ¿no?, es la gracia que tenemos que pedir al Espíritu, debería haber signos en nuestro vivir cotidiano de esta presencia. Nuestra mujer es una mujer de oración, pero yo luego copiar los exámenes, tiene un genio terrible. Bueno, pues eso hay que poner un poco entre interrogaciones, ¿no? Nos hemos encontrado con gente muy piadosa que luego quitaba el examen a la otra para copiarlo. No aquí, no aquí. Bueno, otro efecto que se produce, ¿no?,
además del poder unificante, sería un poco el contrario. Otra forma de intervención del Espíritu en nuestra vida es la de introducirnos en la verdad total de Cristo. A esto aludíamos ayer. La vida en el Espíritu nos conduce a la profesión de fe en Cristo. Por tanto, este segundo movimiento, en vez de centrípeto, ¿no?, hacia adentro, sería centrífugo, hacia afuera. La vida en el Espíritu nos tiene que mover y nos mueve al reconocimiento y a la confesión de Jesús resucitado como el Señor de nuestra vida. Por tanto, la vida espiritual, lejos de ser una vida sin forma, como decíamos antes, es una vida, también se apuntó ayer, claramente cristológica. No podemos olvidar lo que dijimos al principio. La culminación de la vida espiritual, la tendencia, el punto al que nos dirigimos es al de la conformación con Cristo. Por tanto, el Espíritu Santo, sin traernos una nueva revelación, sin traernos nada nuevo, hace viva la revelación de Cristo. Es decir, hace que se convierta en un germen que va creciendo en nosotros y va produciendo en nosotros frutos de santidad. Estos puntos son luego para la reflexión, ¿eh? Luego tenemos que ver cómo va mi vida de unificada. Mi vida es cristiforme, ¿no? Esto luego las preguntas las voy dando ya. Tercer efecto que produce el Espíritu, esta vida bajo el Espíritu. De esta participación en la vida y en la verdad de Cristo se sigue que la vida bajo el Espíritu tiene que conducirnos al descubrimiento y a la realización de nuestra vocación personal. El Espíritu Santo se inserta en nosotros y se percibe como una realidad dinámica en movimiento, pero para poner por obra la voluntad de Dios, porque si nuestra vida es cristiforme y si la vida espiritual nos mueve a conformarnos con Jesucristo, y Jesucristo lo único que hizo en su vida fue intentar cumplir la voluntad de Dios, del Padre, del mismo modo una vida bajo el Espíritu tiene que estar volcada a esta realidad de corresponder a la voluntad del Padre. Responder, que no quiere decir solamente, ¿no?, en este efecto del Espíritu no solamente me refiero a la vocación en cuanto si yo soy casado, si yo soy monja o si yo me meto clarisa o carmelita, sino este continuo preguntar ¿qué quieres de mí? Esta pregunta que se tiene que hacer cotidiana en la vida del hombre espiritual. ¿Qué quieres hoy de mí? Me acuerdo, cuando hacía esto me acordaba de la madre de Prado, hace 1.000.000 de años, ya no se acordará para nada, pero cuando yo tenía 17 años teníamos una oración y un día nos trajo a dos hermanas que acaban de hacer los votos temporales, que eran Carolina y Mercedes, para que nos contaran su experiencia. Y Mercedes dijo una cosa que yo con 17 años me quedé fascinada, ¿no? Acaba de profesar de votos temporales y dijo: pues yo ahora, claro, en el noviciado te lo dan todo organizado, te dicen pues ahora esto, ahora otro, y ahora uno profesa de votos temporales, y yo pues todas las mañanas voy a la capilla y le digo: Jesús, ¿y hoy qué hacemos? Y yo recuerdo que yo estaba revuelta, ¿no? Y digo: Dios mío, pero qué preciosidad vivir así, ¿no? Bueno, pues esta es la vida bajo el Espíritu. Jesús, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué quieres hoy de mí? Por tanto, aquí están muy metidas las mociones de las que nos hablaba ayer Gonzalo, ¿no? ¿Qué intuyo yo? ¿Qué están haciendo dentro de mí? ¿Qué focos y qué fogonazos de luz me da el Espíritu y me hace caminar en una dirección o en otra? Cuarto elemento, cuarto efecto del Espíritu. La vida bajo el Espíritu nos hace hombres de oración, porque el Espíritu es el que nos abre al Padre de Jesucristo. Por tanto, sin el Espíritu, decíamos ayer en 1 Corintios 3, dice Pablo, sin el Espíritu no es posible decir Jesús es el Señor. Por tanto, es imposible vivir una vida bajo el Espíritu sin vivir una vida seria de oración. Los hombres de Espíritu, todos, yo he conocido algunos, como vosotros conoceréis a muchos que están aquí, son hombres de oración. Una oración que se hace continua, que es un diálogo entre dos amantes, entre dos que se aman. Es un continuo hacer memoria, es un hacer hueco, es un tomar conciencia de un otro que camina conmigo, que vive lo que yo vivo. Por eso decíamos, la vida espiritual no es algo que se circunscribe a un momento muy concreto, sino que es la vida, ¿no? Es caminar y descubrir una palabra,
es traer a la memoria del corazón una experiencia vivida. Por tanto, es muy difícil decir, yo vivo una vida bajo el Espíritu, sin que realmente yo sea un hombre o una mujer de oración o que esté en esta tensión, ¿no?, en este camino hacia una vida de oración. Otro efecto del Espíritu es que, y ayer quedó bastante claro en la charla de Gonzalo, nos mueve a la vida en comunidad y nos exige el amor al prójimo. Porque el Espíritu es el espíritu de comunión y, como decíamos ayer, no hace lo que Él no es, ¿no? Él efectúa lo que es. Por tanto, Él, que es comunión, no podemos vivir una vida bajo el Espíritu sin ser hombres de comunión, sin vivir en esta dimensión de comunión. El Espíritu, por tanto, es el que rompe las fronteras de nuestro propio yo, es el que nos descentra, el que nos saca. Este se percibe en la comunidad y en oración, ¿no? El texto que leímos anoche y que leeremos hoy en la Eucaristía, el Espíritu se recibe cuando están en comunidad y en oración. Son dos elementos indispensables. Yo tengo un profesor que dice una cosa que me encanta. Chusa, yo luego tendré que hablar contigo seriamente, porque Chusa es aquí una psicóloga en toda regla, pero dice una cosa que entenderla, ¿no?, pero que me parece preciosa en este sentido. Un día dijo así en clase, ¿no?, dice, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con una vida espiritual que nos autocentre demasiado. Dice, porque mirad, los psicólogos, menos Chusa, que no es así, los psicólogos tienden a pegar, a unificar, ¿no?, a que todas las piezas de nuestra vida se encajen. Y Dios, cuando entra en la vida, rompe. Dios, cuando entra en la vida, tira las piezas. Y uno dice, oye, a ver, por eso habría que entenderlo bien, pero yo creo que me entendéis lo que quiero decir. Quiero decir que la vida de Dios no es cuadriculada, no es una vida en la que esté todo delimitado, delineado, en la que las piezas se encajen perfectamente, en la que no haya una arista, sino que la vida del Espíritu es estar abierto a la sorpresa, a este Dios que entra y que de repente dice, por allí, por aquí. Y dice, pero si ya lo tenía todo, si yo estaba situada, lo tenía todo muy colocado, de repente, ¿qué ha pasado? Bueno, pues es este fuego impetuoso, ¿no?, que nos lleva a la comunidad y que nos descentra, ¿no?, que nos saca de nosotros mismos y que engendra en nosotros entrañas de misericordia. La misericordia, este es un elemento que a mí me parece que se reconocen los hombres de espíritu, ¿no?, son hombres de misericordia. Misericordia especialmente hacia el pecador. La compasión por el hombre que ha pecado es el signo, es uno de los signos más claros de una vida bajo el Espíritu. La persona espiritual es la que vive la caridad porque ha experimentado este amor de Dios. Este amor de Dios que ha construido, ¿no?, en él unas entrañas nuevas. Si la vida espiritual, hemos dicho ya abundantemente, es la vida de Dios fluyendo en nosotros por el Espíritu, su entraña, que es el amor, tiene que hacer necesariamente en nosotros, en nuestras entrañas, las suyas. Del mismo modo nos conforma un corazón dócil y humilde, hace de nosotros hombres compasivos, dóciles, humildes, pequeños, porque la primacía la tiene Él, porque Él es el primero, porque yo no soy el importante. Y finalmente, el último elemento que yo señalo, aunque digo que podríamos estarnos aquí hasta mañana sacando elementos, pero otro elemento que a mí me parece muy iluminador es que la experiencia cristificada en el Espíritu de nosotros como creyentes nos hace vivir en el amor a los enemigos. Este es el índice, dicen los espirituales, de una vida espiritual madura. Solo el amor de Dios es el que es capaz de amar a quien nos ha hecho mal y de alegrarnos sinceramente y agradecer al Señor por el éxito de los que nos han ofendido. Esto solamente puede hacerlo en nosotros la omnipotencia del Espíritu Santo. Por eso, este es un signo de que Él está en nosotros. Porque ese amor a los enemigos es un rasgo de Jesús. Y si el Espíritu nos hace cristiformes, este es un rasgo de una vida bajo el Espíritu. Nos transfigura, haciendo que nuestra vida, nuestra existencia sea semejante a la de Jesús. Y ahora, para ir ya concluyendo, quiero dar un último paso breve, ¿no? Esto es como un apunte final que nos lleva un poco a nuestro terreno en el sentido que voy a decir ahora, ¿no? Si hasta ahora hemos ido viendo los signos claros de lo que significa una vida bajo el Espíritu, ahora me gustaría apuntar sencillamente que puesto que la vida en el Espíritu
nos lleva al encuentro con Cristo, ¿no? El hombre de espíritu. La gran pregunta que se tiene que hacer es ¿cómo yo puedo descubrir esta presencia de Cristo, ¿no? Esta presencia, que por eso no he querido eludir esto, que como final de la charla, esta presencia que es real, la vida de Cristo es real, pero que tiene unas características peculiares. No es real como Isabel. Yo no puedo quedar con Jesús a tomarme un café, ni me escribe un WhatsApp, ni tengo una vida con Él de comunión a través de los medios que nosotros utilizamos comúnmente para desarrollar esto. Para tener una vida de comunión con alguien, hay elementos que podríamos describir. ¿Cómo vives tú tu vida de comunión con una hermana, con tu marido, con tu hija? Hay elementos concretos, ¿no? Bueno, pues este Cristo, este Señor de nuestra vida, el encuentro con Él tiene unas características peculiares que no hay que eludir, que no hay que decir, bueno, pues es lo mismo, si total, pues es igual quedar con María del Carmen, darme un paseo que irme a la oración. Bueno, pues no es igual, no es igual. Por tanto, Él, que es el presente, pero es el ausente, requiere que nosotros tengamos alguna pista para poder reconocer esta presencia que no es tan evidente, ¿no? Dios es todo menos evidente. Por tanto, acercarnos a Él y encontrarnos con Él para que se dé esta vida bajo el Espíritu requiere de nosotros un cierto aprendizaje. Por eso, Carolina lo dice mucho, ¿no? Cuando era mi formadora lo decía muchísimo y se lo he oído muchas veces, la vida espiritual no es sencilla, no es nada fácil. Pensamos que, bueno, pues es una cosita, tú te lees un librito, te vas a la capilla y ya tienes vida espiritual. Pero la vida espiritual no es nada sencilla. Porque el objeto con quien nos encontramos no es nada sencillo. Su presencia es real, pero está velada. De ahí que para poder vivir esta vida bajo el Espíritu tengamos que cuidar algunos signos, ¿no?, que nos hablan de esta presencia provisional, entre comillas, del que está más allá, pero que está aquí. Y yo voy a deciros 4 elementos que me gustaría que pudierais todos tomar nota de ellos, porque me parece que son cauces que nos pueden ayudar a cuidar esta vida bajo el Espíritu. O sea, esta última parte, yo lo que quiero deciros es que hasta ahora os he dicho lo que es la vida bajo el Espíritu, ¿no? Y lo que quiero deciros es, y yo, fulanita de tal, que yo no tengo esos signos, que me llamo a mis enemigos, que tal, que la oración me aburro como una seta, que... Yo, ¿cómo podría cuidar esto? Porque el caso es que yo estoy en Jaris porque me gustaría a mí vivir esta vida bajo el Espíritu, pero no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues estos 4 elementos que os voy a decir ahora son como, ¿qué puedo yo cuidar para que se pueda producir esta vida bajo el Espíritu? Que repito, que es un don y que yo no me lo voy a conseguir con mis codos. Mira, yo hago esto 4 meses, esto no es un antibiótico, tome usted estos 8 días y solucionado. O sea, si ustedes hacen esto que yo voy a decir ahora, pasado mañana vivirán bajo el Espíritu. No, pero sí pueden ser algunas pistas objetivas que nos ayuden a cultivar este deseo que tenemos de vivir en el Espíritu. El primero es la presencia que se da de Él, de Cristo, y que lo podemos reconocer solo por el Espíritu, en la palabra y en los sacramentos. Esta presencia nos ayuda a comprender que lo espiritual no es un idealismo racional, es algo objetivo. Cristo se ha quedado entre nosotros por medio de esta presencia objetiva, que es su palabra, y estos signos sensibles que son los sacramentos. Por tanto, los sacramentos son los que cristifican la historia, la creación y nuestra propia vida. Los que van haciendo nuestra vida conforme a Él es la gracia que se recibe de modo objetivo en los sacramentos. No es el hombre, no somos nosotros los que damos un significado espiritual a las cosas, sino que es el mismo Espíritu el que se nos revela a través de las cosas, ¿no? No es que nosotros hayamos dotado a esta cosa de un don del Espíritu y entonces, mira, tienes esto, encuéntrate con Él y te encontrarás con Él, sino que es el Espíritu mismo el que ha querido quedarse, ¿no?, el que ha querido llevarnos ahí para poder vivir esta vida. Por tanto, los sacramentos, ¿no?, esta vida y la palabra de Dios son las que abren la corteza de lo creado, ¿no?, donde se nos desvela el significado último de los acontecimientos, donde podemos comprender la vida de Dios en los elementos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Dice Evdokimo una expresión que a mí me ha parecido
que viene muy al caso de esto que estoy diciendo. Dice, la actitud cristiana ante el mundo no puede ser nunca una negación ascética o escatológica, sino que es siempre una afirmación, pero escatológica. Una superación incesante hasta el término en el que, en vez de cerrar, abre todas las cosas más allá de sí mismas. Estos son los sacramentos, ¿no? Lo repito. La actitud cristiana ante el mundo no puede ser nunca una negación ascética o escatológica, sino que es siempre una afirmación, pero escatológica. Una superación incesante hasta el término en el que, en vez de cerrar, abre todas las cosas más allá de sí mismas. Por tanto, no se trata a la vida espiritual de un idealismo, ¿no?, que vaya más allá de la especulación, más allá de lo que acontece, sino que en estos signos que se nos han dado, que nos da la Iglesia, son los cauces objetivos por los que nosotros podemos acceder a este encuentro con el resucitado y que podrán hacer de nosotros una vida bajo el Espíritu. Y de igual modo la palabra de Dios, que ha sido sembrada en el corazón del hombre y que su impacto en nosotros es original en cuanto de origen. La palabra ha sido hecha para el corazón del hombre y por tanto el hombre reconoce, ¿no?, en esta palabra su propia identidad. Segundo elemento que podemos cuidar. No voy a incidir en él porque ya lo dijo ayer Gonzalo abundantemente, pero creo que en esta lista de cosas que podemos cuidar todos, la podemos cuidar, es la presencia de Cristo en la comunidad. Pablo habla siempre de esta comunidad como el cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana, por tanto, está llamada a dar testimonio de este Cristo vivo. Es muy difícil vivir una vida bajo el Espíritu, una vida de Dios yo solo, que yo me lo guiso y yo me lo como, sino que la comunidad cristiana es el lugar idóneo donde se da esta fuerza liberadora, donde se nos hace presente la muerte y la resurrección de Jesús. Y finalmente, la presencia anónima de Cristo en los pobres, ¿no? La Iglesia y el Nuevo Testamento insiste muchísimo en no olvidéis a los pobres. Los pobres son un signo clarísimo de la presencia de Dios entre nosotros. Baltasar habla, y muchos otros autores, ¿no?, del sacramento del hermano en estos términos. Os lo leo. Dice, el hermano pasa a ser, y en el hermano podríamos poner al pobre, pasa a ser el soporte del diálogo de Dios, el sacramento de la palabra que Dios me dirige a mí. Por tanto, los pobres del mundo se convierten así en la crisis de nuestra existencia, cristiana y eclesial. Sin ellos, nos perdemos una clara presencia de Cristo entre nosotros. Por tanto, una vida bajo el Espíritu seria también tiene que tener una presencia de los pobres. Luego habrá que ver cómo, ¿no? Nos tenemos que hacer todos misioneros de la caridad y misioneras de la caridad. Pero no podemos eludir este elemento. Y finalmente, el último elemento que quiero deciros es que, puesto que la presencia de Dios, ¿no?, esta presencia de Dios es mediada, ¿no?, por los sacramentos, por la palabra, por la comunidad, por los pobres, es esencial que la vida bajo el Espíritu esté acompañada por otros en la Iglesia. No se puede caminar solo. Hemos dicho que se camina en comunidad, fenomenal, pero yo ahora me estoy refiriendo a que hay que caminar acompañado por alguien, no por muchos, por alguienes, vale, pero nos tienen que sobrar dedos de una mano. Aventurarse en solitario en las profundidades espirituales supone correr el riesgo del extravío, la desviación, lo raro. Quien se lanza con entusiasmo en la vida espiritual, pero no acepta un guía, puede acabar desilusionado, amargado, incluso sin fe, perdido en sí mismo, porque no sabrá superar los obstáculos, los espejismos, las complicaciones que encontrará en el propio camino. No seamos ilusos. Por muy genial que seamos, por muy autónomos, por una vida en el Espíritu a raudales, necesitamos de un tú con quien yo pueda contrastar mi propia vida del Espíritu. Estos que dicen, yo no necesito a nadie, yo me las apaño. No puede ser. Necesitamos a un otro que nos confronte. En la tradición espiritual eso ha sido fundamental. O sea, daba igual incluso en qué comunidad vivo, incluso qué vocación tengo. La clave fundamental era encontrar a un padre espiritual.
a alguien que comprenda lo que a mí me sucede, para que pueda ayudarme a desentrañar esta vida interior. Por tanto, es fundamental esta figura, ¿no? Si no lo tenemos, es difícil encontrarlo, también lo digo, yo creo, es muy difícil. No es que está esto lleno de padres espirituales, como irá Leroski, y elija el que quiera. Pues no es tan fácil. De repente uno te fascina y al cuarto día dices, nada, ¿no? Bueno, pues es fundamental, sin embargo, descubrir y buscar a esta persona, ¿no? Que en la tradición pues ha sido el padre espiritual o la madre espiritual, que son personas llenas del espíritu, con capacidad para conocer el corazón y con un largo recorrido espiritual. No, ayer me convertí y hoy soy tu director espiritual. Uy, qué peligro. La gente, los maestros espirituales son personas que ya tienen un largo recorrido, que saben del espíritu, que pueden ayudarnos a desentrañar. Y concluyo. La vida bajo el espíritu divino, por tanto, ¿no? Cerrando esta clave, lejos de introducirnos en una vida etérea que nos coloca fuera de la realidad, nos coloca en la realidad del mundo y de nuestra propia existencia, pero como una existencia transfigurada. Por tanto, la actitud fundamental en la vida espiritual es la de dar precedencia. Tú tienes la precedencia, no solo la preferencia, sino tú eres el primero, tú me precedes. Prestar atención para percibir esta acción del espíritu que me mueve por medio de este mundo sensible de emociones, que abre mis sentidos, que suscita en ellos el conocimiento y el gusto espiritual. La misma acción del espíritu nos va moviendo y poco a poco va haciendo en nosotros, una realidad, nos va haciendo transparentemente espirituales. Por tanto, como apuntaba ayer Carolina, el espíritu en el fondo hace de nosotros una vida teofánica, ¿no? Se tiene que manifestar la presencia de Dios en nosotros, y Cristófora nos hace portadores de Cristo. La vida espiritual, por tanto, la vida bajo el espíritu, consiste en mirar con los ojos externos, porque hemos dicho que no nos podemos desentender del mundo, pero ver con los internos, o sea, con los espirituales. La misma realidad vista con los ojos corporales se lee interiormente como una realidad espiritual, y así llega a ser lo que realmente es, o sea, una realidad que dice algo de Dios y que nos orienta hacia Él. Por tanto, la medida de la vida espiritual es la concreción espiritual vivida en lo cotidiano. Vivir bajo el espíritu, y termino, es abrazar la vida de Dios entreverada en mis días y mis noches, en mis éxitos y en mis fracasos, en todo aquello que me acontece. Es descubrir esta huella salvadora de Dios en mí, que por puro amor quiere entablar una relación conmigo.